El mensaje más anunciado de la Biblia, con más de 2000 referencias. Esa gran verdad fue la que llenó de esperanza a los discípulos de Jesús y a los reformadores. Juan Calvino dijo, el más auspiciado de todos los acontecimientos. John Wycliffe dijo, la gran esperanza de la iglesia. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué ella brinda tanta esperanza? ¿Cuándo sucederá? ¿Podemos saber ahora a través de la Biblia si este acontecimiento está cerca? ¿Cómo ocurrirá la segunda venida de Cristo y por qué esta verdad es tan importante? Acompáñame, todo eso lo descubriremos hoy en el repaso de la lección con un invitado especial. Mis queridos amigos, un saludo cordial para todos. La paz del Señor les acompañe. Tenemos un invitado especial, Pastor Edixson Salgado. Bienvenido, mi querido amigo. Muy conocido en Venezuela y también aquí en algunas partes de Estados Unidos. Pastor, por favor, preséntate a nuestra audiencia. Es para mí un tremendo placer compartir este maravilloso mensaje, este momento especial en el que nosotros apartamos un instante para estudiar la Biblia. Espero que esto no solo para nosotros, sino para ti, sea de una bendición muy, muy especial. El pastor Edixson está trabajando con este servidor. Estamos aquí juntos en el territorio de Kentucky, trabajando arduamente en el levantamiento de una iglesia en la capital de Kentucky que se llama Frankfort. Pastor, ¿cómo te sientes allí? Un trabajo muy bueno, un trabajo desafiante, pero poco a poco se están viendo los frutos de Dios. ¿Cómo te sientes, pastor, con ese trabajo? Bueno, para mí es una bendición, pastoral. Yo siempre he dicho que servirle a Dios es el camino de fe, es un camino de desafío en el que Dios nunca te abandona. Dios siempre está al control de tu vida, de tus necesidades, y Él provee para todo, y suceden milagros que acrecentan la fe todo el tiempo de nosotros y nos hace inamovibles en el camino de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, yo me siento muy feliz de trabajar contigo y espero que Dios te use siempre y que esa obra que estás haciendo allá tenga el sello del Espíritu Santo y juntos podamos adelantar y adelantar y adelantar para que Jesucristo venga pronto. Amén. Hablando de eso, pastor, hoy estamos en una lección maravillosa, la lección motivados por la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza, pastor Edixson, que movía a los reformadores del protestantismo, a los discípulos, a todo verdadero discípulo en diferentes épocas, a pesar de cualquiera fuera la circunstancia o la amenaza, hubo una motivación? ¿Qué los motivaba a ellos, pastor? Evidentemente, pastoral, la venida de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es el evento más deseado, es el evento más anunciado en las Sagradas Escrituras. La motivación es muy importante para todo. La motivación es importante para un trabajo, porque trabajas. La motivación es importante para la familia y en el hecho de ser cristianos. Cuando nosotros acudimos a la iglesia, adoramos a Dios y tomamos nosotros cuál es la motivación por la que hacemos todas estas cosas, la mayor motivación de nosotros es ese gran hecho, pastor, que Jesucristo viene pronto a esta tierra por segunda vez para redimirnos totalmente, para transformarnos y para darnos una tierra, una vida mejor. Gloria a Dios. Para una persona que conozca poco de la Biblia, ¿cómo llamar la atención a la segunda venida? Es decir, mi pregunta sería, ¿resalta la Biblia el tema de la segunda venida? Oh, sí, totalmente. Es tanto así, pastor, que lo resalta que solo en el Antiguo Testamento 1845 referencias se hacen solo a la segunda venida de Cristo. Tremendo. No a la primera, a la segunda venida de Cristo. Cualquiera podría pensar que en la segunda venida de Cristo solo se habla en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, escúchese bien, 1845 referencias. Y en el Nuevo, 300 referencias, más de 2000. Impresionante. Cada 25 versículos de la Biblia, uno hace referencia a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo. Así que para cualquier persona, sobre todo aquel que, bueno, para todos, pero digamos el que conoce poco, es demasiado notable. Es decir, hace un llamado de atención
de que este mensaje y que esta verdad es demasiado importante, porque siempre cuando algo se repite y se repite y se repite, sin duda alguna quiere llamar nuestra atención. Ahora, mi pastor, vamos a pasar a la segunda parte, vamos a ir desglosando los principios que nos presenta esta lección maravillosa. Y yo quisiera que tú me ayudaras a ahondar un poco en por qué la segunda venida brinda tanta esperanza. ¿Por qué los motivó a ellos? No importa que hubiese amenaza de muerte, martirio, ejecución, estrangulamiento, quemado en la hoguera, no importa cuál fuera el precio. Así como tú lo dijiste, la motivación que es tan importante para ellos, el motor de acción era la segunda venida. ¿Por qué la segunda venida brinda esta esperanza y esta motivación? Y quisiera introducirlo leyendo San Juan capítulo 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué la segunda venida brinda tanta esperanza? Oh, pastor, porque nosotros siempre estamos luchando por algo mejor. Cuando yo estoy en el trabajo y estoy pasando un día difícil, yo digo, este día va a pasar. Y la esperanza de que este día pase es que cuando yo salga de este trabajo, a pesar de que voy a ser remunerado económicamente, voy a encontrarme con mi familia en mi casa, voy a compartir con los míos. En la vida total, todo esfuerzo que hagamos aquí no tiene sentido si al final de cuentas nosotros morimos y ahí se acaba todo. Pero la venida de Cristo nos brinda a nosotros la gran esperanza. La promesa de la segunda venida de Cristo Jesús nos brinda a nosotros una motivación extraordinaria, de tal manera que ya no va a existir muerte, ya no va a haber enfermedad, se acaban todos los problemas, ya no va a haber injusticia. Y por si fuera poco, la segunda venida de Cristo nos ofrece a nosotros una vida sin ningún tipo de problemas, no por 100 años, no por 1000 años, sino por la eternidad. Así que, ¿qué mejor motivación que sacar la cuenta y pensar entonces 70, 80 años, cuando mucho, quizás unos 90 o 100 años de vida en este lugar, en esta tierra, en este contorno, en el contexto que vivimos nosotros, compararlo con la eternidad no tiene precio, pastor. Así que yo me imagino que estos reformadores, cuando veían que su vida estaba en peligro, ellos pensaban, mi vida no tiene sentido solamente en 100 años. Mi vida tiene sentido en la eternidad. Por eso es que Jesucristo siempre nos motivó a nosotros a mirar allá, a poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba. La segunda venida de Cristo es eso para nosotros. Es la motivación de algo mejor. Siempre creemos que las cosas mejoren. El político venga, mejore el asunto, que estas elecciones que se acercan, que algún día cambie nuestro estatus migratorio, que las cosas se pongan mejor. Pero en realidad las cosas no van a estar realmente mejor hasta que no venga Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, tú sabes que yo veo algo interesante y yo voy a leer otra cita, después que siga comentando un poco más sobre esto, que es como la confirmación, es decir, como que Pablo entendió perfectamente lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 14, porque él repite la misma idea. ¿A qué me refiero? Jesús comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, es decir, no tengan miedo. Tú sabes que analizando un poco, si uno hace un poquito de estudio, los efectos que produce en la mente humana la falta de esperanza son impresionantemente negativos. Lo contrario a la esperanza sería estar desesperado. Desesperado es una condición, hermano, donde nadie quisiera estar. Desesperado, atrapado, una actitud cínica, negativa, no hay motivación, no hay un más allá. Cuando uno cae en un estado como el que yo estoy mencionando, realmente es triste, realmente es enfermizo, realmente es condenatorio. Por eso Jesús está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. No es que está condenando en sí mismo porque somos humanos, somos frágiles,
hay momentos de debilidad, hay momentos de temor, pero no podemos permitir que el temor se apodere de nosotros. Ahora, ¿qué hace Cristo para contrarrestar ese temor y para arrancar esa desesperación, esa condenación, esa vida sin ningún tipo de motivación? Nos deja una promesa: vendré otra vez. Y en la promesa yo puedo ver dos cosas interesantes, que yo lo resumiría como los dos para siempre que llenan de tanta esperanza al verdadero discípulo de Jesús. Primer para siempre, Jesús le dice a ellos: para que donde yo esté, ustedes también estén. Es decir, Él está prometiendo para siempre su presencia. Porque a la final, Edixon, lo importante en la segunda venida no es el evento, no es el acontecimiento. Lo grande de la segunda venida es la persona que viene. Él está diciendo: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Es decir, hermano, qué tremendo cuando tú llegas a un lugar o que tú necesitas ir. Hermano, en esta casa hay cuartos para todo el mundo. Tráete a tu abuela, tráete a tu mamá, tráete a tu perro. Aquí cabe todo el mundo. Jesús está diciendo: en la casa de mi padre. Es decir, Él nos va a llevar a la casa del Padre y Él nos va a garantizar para siempre su presencia. Y el otro segundo para siempre que yo veo en la esperanza de la segunda venida es que para siempre se acabará la muerte. Para siempre se acabará la muerte. Amén. Y todo lo que rodea a la muerte, el temor, la desesperación, la angustia, la enfermedad, todo lo que tú mencionaste, para siempre tendrá su fin. Amén. Y fíjate que el apóstol Pablo está mencionando exactamente lo mismo. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Fíjate, Jesús dice que no se turbe vuestro corazón. Y ahora el apóstol Pablo dice: no se llenen de tristeza. Recordemos que el contexto de la comunidad cristiana en la ciudad de Tesalónica era que ellos estaban preocupados porque los cristianos que iban muriendo, bueno, pero si este ya se murió, ahora ¿cómo va a disfrutar de la segunda venida? O sea, si ya se murió, si ya duerme, porque la referencia a dormir es una referencia a que está en el sepulcro. De hecho, en aquellos tiempos las tumbas griegas tenían la misma palabra, la misma raíz para la palabra dormir. Y era como decir que no eran sepulcros, eran dormitorios. La gente estaba descansando. Entonces, fíjate, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Exactamente lo que está haciendo Jesús. Jesús está dejando una promesa: vendré otra vez. ¿Para qué? Porque Él está dejando la promesa y la promesa genera la esperanza. Para que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y mira lo que dice: y así estaremos para siempre con el Señor. Tremendo, sí. El mismo énfasis de Jesús. ¿Qué está prometiendo Jesús? Su presencia para siempre. ¿Y qué está prometiendo Jesús? El fin del pecado y de la muerte. ¿Cómo los alegra Pablo? Diciéndole: si Jesús murió y Jesús resucitó, en esa gran verdad y en ese gran hecho, es que nosotros tenemos la esperanza de que los muertos también van a vivir. Así que los que durmieron, tranquilos, que cuando Cristo venga, los va a levantar. Sin duda, esto llena de esperanza. Así es, pastor. Definitivamente estos dos textos nos dicen algo muy interesante, pastor, y es que los cristianos vivimos de una manera distinta. Vivimos de una manera diferente. Ante los problemas, ante las dificultades, ante las necesidades, ante la pérdida de un ser querido. Hace un tiempo, pastor, fui con mi hermano a Virginia, a Richmond, y fuimos a visitar a la familia de uno de los mejores amigos de mi hermano. Había fallecido en un accidente trágico y pensamos que podíamos ir a darle esperanza a la familia, a recordar las promesas de Cristo. Así que mi hermano me dijo: ¿tú crees, pastor? Ayúdame para que vayamos allá y le demos esperanza a esta gente, le recordemos las promesas de Dios, pastor. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar,
lo maravilloso de ser cristiano, pastor, es que ellos nos llenaron de esperanzas a nosotros. Gloria a Dios. Esta gente estaban dolidos, por supuesto. No era algo inhumano lo que estaban viviendo. Ellos, muy humanos en su dolor, estaban dolidos, estaban atribulados. Pero eso no los hizo bajar la guardia. Eso no los hizo renegar, eso no los hizo desistir. Ellos estaban más seguros de permanecer firmes en Cristo, porque cuando Cristo vuelva por segunda vez, me decía su hijo, yo estoy seguro de que mi papá se va a levantar y yo quiero estar ahí para darle un abrazo. Impresionante. Entonces, esto se convierte en una motivación extra, pastor. No solo el hecho de que Jesucristo viene a darnos una eternidad, sino que cuando ese evento pase, habrá muchas cosas que nosotros hemos perdido y podremos recuperar en ese momento. Otra cosa que me gusta de estos textos es el sentido de pertenencia que da Jesucristo, ¿no? Yo no quiero que tú seas un arrimado en mi casa. Yo no quiero que tú seas un inquilino en mi casa. Yo te estoy preparando un lugar específico para ti. Gloria a Dios. Es probable que ese lugar tenga tu nombre. Ese va a ser tuyo. Eso te pertenece a ti. Eso nosotros no hemos hecho nada por eso. Nosotros no hemos trabajado para que eso nos pase. Y el Señor Jesús es tan bueno, es tan benévolo que nos regala esa oportunidad. La gracia. No, y tú dijiste algo muy importante. Cuando Pablo hace mención en ese texto que leímos, él dice, si creemos, pareciera que es una expresión de que está como en el futuro. O sea, si nosotros llegamos a creer que Jesús murió y resucitó, ok, los muertos también van a ser levantados cuando Él venga. Pero en realidad la manera como está estructurado es, en esto creemos. O sea, Él lo está expresando ya con la seguridad de que es una creencia. Fíjate lo que te mencionaba el padre de ese joven. Él está seguro. Nosotros debemos tener esa firmeza y esa seguridad de que sin duda alguna este evento, Juan Calvino lo dijo, el más auspicioso de todos los acontecimientos. Sin duda alguna, por eso es que la segunda venida brinda tanta esperanza. Ahora, mi brother, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? Ok, es un evento que está resaltado en la Biblia, es un evento que brinda esperanza, nos saca de la desesperación, del temor, del ataque de ansiedad, de la depresión. Ahora la pregunta es, porque yo necesito estar preparado para eso, y parte de la preparación es saber cómo viene Jesús. Voy a leer un texto y quiero que tú me ayudes, por favor, con tu comentario. Dice Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pastor Edison, ¿cómo será la segunda venida de Jesús? Responder a esa pregunta, pastor, es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque esta verdad gloriosa que nos motiva, que nos mantiene firmes y que nos ayuda a nosotros a mantenernos siempre esperanzados, no se crea que es algo así nomás, porque el enemigo lo sabe. Y él puede transgiversar cualquier pensamiento acerca de este evento para que nosotros perdamos de vista la realidad de cómo va a ser la venida de Cristo. Estos días me acuerdo que un hermano me estaba comentando acerca de una serie de Netflix acerca de el Mesías. Yo no he podido ver todo, ¿verdad? Okay. Pero lo que él me comentaba, él me decía, oye, pastor, pero es que ese Mesías que ponen allí pareciera de verdad que es el de la Biblia, porque hace los milagros, porque hace esto, porque hace aquello. Yo digo, pero ¿cómo así que viene a hacer milagros ese Mesías? Porque la Biblia es clara con respecto a cómo va a venir Jesús. Jesús no va a venir a hacer milagros como la primera vez. Ahí lo está diciendo el texto. Dice, este mismo que ustedes han visto cómo se ha ido al cielo, de la misma forma en la que se ha ido, así de esa misma manera, también Él vendrá. Y también el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 28, pastor, dice que como Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y también aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, su segunda venida será inminente, será visible.
No va a haber un Jesús por ahí, un Mesías haciendo milagros como la primera vez. No va a haber un rapto secreto de que uno se desapareció. No, no. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Y así como Jesucristo desapareció en la nube de los cielos, así mismo aparecerá otra vez la segunda venida en las nubes de los cielos y será un evento visible, un evento universal, donde los que estemos allí seremos testigos de ese maravilloso momento que ha de acontecer. Entonces nosotros, teniendo esto en cuenta, tenemos que recordar que el enemigo nos va a hacer creer, Jesucristo lo dijo muchas veces, ¿verdad? Que van a venir falsos acontecimientos, falsos Cristos, e inclusive falsas teorías con respecto a la segunda venida de Cristo. En el siglo XIX, pastor, aunque ya se sabía que la segunda venida de Cristo era visible, ¿verdad? El contexto había cambiado con respecto a cómo era y a qué venía Jesús. Se pensaba que Jesucristo iba a establecer un reino aquí en esta tierra por 1000 años, y entonces eso ayudaba a la gente a pensar en cosas terrenales, en cosas, no a pensar en que el Señor Jesucristo nos iba a llevar a un lugar mejor, sino que todo iba a suceder acá en esta tierra. No, y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque más adelante, cuando comencemos a hablar de Guillermo Miller, nosotros necesitamos comprender el contexto histórico en el que él se movía, porque así entenderemos mucho mejor la verdad de lo que aconteció. En ese tiempo de Guillermo Miller, la creencia popular, lo que tú acabas de mencionar, la creencia popular era el premilenialismo, es decir, que se pensaba que la segunda venida venía después del milenio. Ahora, imagínate tú, Edixon, si tú estás en ese tiempo y a ti te enseña que Jesús viene, primero se establecen 1000 años de paz aquí en la tierra y después de esos 1000 años es que viene Jesús, hermano, ¿a quién va a animar eso? Eso solamente causó Ya estamos en paz, ¿ya para qué? Sí, no solamente eso, sino para qué me voy a preparar si faltan 1000 años. O sea, ni siquiera me va a dar a mí un por ciento, un 10% de vida para, o sea, no tiene ninguna, entonces es que es una estrategia en un momento histórico, cuando la gran verdad de la segunda venida de Cristo, por los acontecimientos que se dieron, el hecho nefasto de la Revolución Francesa que hizo que mucha gente volviera al estudio de la Biblia, ese gran despertar religioso que se estaba gestando, la gente estaba fría, la gente estaba apática. ¿Por qué? Porque si tú predicas que la segunda venida va a ser después de 1000 años, entonces fue la estrategia de Satanás para adormecer, para oscurecer y para desanimar a las personas. Yo quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que es consona con lo que estamos hablando. Mira lo que dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 282. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad, ojo con esa palabra, que tanto abunda, requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en grado temible y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. Es decir, mi pastor, que así como Satanás tuvo su estrategia en aquel tiempo, también la tiene ahora. Y parece que estamos en un tiempo de adormecimiento, de descuido. La fe está bajando en grados temibles. Por eso es que ahora que que estamos hablando de cómo va a venir Jesús y que Hechos 1:9 es tan claro, porque los ángeles le dicen, este mismo Jesús, es decir, la segunda venida de Cristo es personal. Estas doctrinas bíblicas de otras denominaciones evangélicas, que si ya Cristo vino en tal fecha, pero vino de una manera espiritual y estableció su reino, que Jesús va primero, ocurre lo del rato secreto, también es como espiritualizar la segunda venida de Cristo, no cabe, no tiene coherencia con el testimonio bíblico, porque los ángeles dijeron, este mismo Jesús, así como ustedes lo están viendo subir, así vendrá. Es decir, una venida personal, una venida sobre la nube, acompañado de los ángeles, como tú bien lo dijiste, un acontecimiento visible, global. Un acontecimiento global, un acontecimiento audible y glorioso. O sea, la Biblia es clara. Ahora, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Mira, yo quiero leer este texto y quiero que tú me ayudes. Tito 2,
11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo el apóstol Pablo, ante la expectativa de la segunda venida, aguardando la esperanza bienaventurada, dice que nosotros debemos vivir piadosamente, que nosotros debemos rechazar los deseos mundanos con sobriedad, de manera piadosa. Hablando de esto, pastor, ¿cómo nosotros nos preparamos? ¿Cómo en tu experiencia qué nos pudieras decir? Bueno, mira, hay dos cosas que yo he visto en mi experiencia con respecto al tema de la segunda venida de Cristo. Y es, primero, una experiencia personal. Yo recuerdo que en un momento yo pensé que Jesucristo venía por segunda vez de forma inminente, muy cerca del tiempo en el que yo estaba viviendo. Y se dieron algunos hechos en los que yo dije, wow, Jesucristo viene pronto. Y fui a mi cuarto, pastor, orando, corriendo a decirle al Señor que perdonara todos mis pecados. Y cuando me estoy dando cuenta, yo estaba asustado. En vez de yo estar alegre, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que es una esperanza bendita, una promesa. Cuando tú esperas una promesa, cuando tienes al frente una promesa, es porque viene algo bueno, no es porque viene algo malo. Entonces, yo estaba asustado y he notado que así como yo esa vez estuve, mucha gente ante la venida de Cristo vive llena de miedo, como una amenaza. Prepárate porque si no te vas a perder. Prepárate porque la venida de Cristo vas a quedar mal. No debe ser una amenaza. Nosotros debemos prepararnos con gozo, con alegría, porque hay un evento que va a pasar que nosotros no lo podemos perder porque es demasiado bueno. Y yo quiero estar ahí. Debe ser el anhelo, no el miedo, lo que me lleve a yo estar preparado. Ahora, hay veces en los que nosotros somos muy tenues con respecto a esto. Pensamos que eso todavía no va a pasar. Así que yo me relajo aquí un poquito y mientras no me comprometo tanto con Dios. Cuando yo vea que están las señales, entonces ahí sí yo corro y me preparo y voy saliendo apresurado a hacer todo lo que Dios dice. Yo debo estar preparado siempre como si Jesucristo viniera hoy mismo. Amén. Y esa debe ser mi preparación especial, porque esto no es una preparación solo de advertencia, esto es una preparación que debe ser genuina. Una preparación del corazón. El que viene, amén, no viene a ver la conducta. El que viene a ver nuestro corazón. Gloria a Dios. Así que cuando Él venga, dice la Biblia que algunos habrán hecho cosas magistrales. Hicieron milagros, hicieron tantas cosas. Y Él va a decirle, yo nunca los conocí. Tremendo. Entonces, ¿cómo conoces una persona, pastor? Tú conoces una persona viviendo con esa persona. Por lo menos yo dentro de poco voy a cumplir aniversario con mi esposa. El lunes estamos de aniversario. Y yo sé que no le gustaría a ella que yo hiciera en ese aniversario. ¿Por qué yo sé eso? Porque yo la conozco. ¿Por qué yo la conozco? Porque tenemos años viviendo juntos. Yo me la sé de memoria esa mujer. Así que si Jesucristo viene, pero tú no has tenido una relación con Él, no lo has conocido, no vas a formar parte de esa bienaventurada esperanza. Entonces, ¿cómo me preparo yo? Yo todos los días debo buscar a Cristo y hacer de Él mi primer oficio. Debo tener una relación entrega con Él. Yo no debo estar pendiente de alejarme del pecado. Yo lo único que debo estar pendiente es de acercarme a Cristo. Gloria a Dios. Porque automáticamente eso va a causar que usted y yo estemos alejados del pecado cuando buscamos la presencia de Cristo todo el tiempo. Mira cómo todo lo que tú acabas de decir lo resumen estas palabras de este libro matinal, autoría de Elena G. de Guay, La fe por la cual vivo, 11 de diciembre, página 353. Mira lo que dice, hablando de la segunda venida. Los que hayan confesado sus pecados a Jesús mientras estaba en el santuario e hicieron amistad con Él y amaron su regreso, tendrán escrito el perdón de todos sus pecados. Amén, gloria a Dios. Amar su regreso, establecer amistad con Él, es lo que a nosotros nos va a preparar.
Y el apóstol Pablo está diciendo que debemos rechazar la impiedad. La palabra impiedad significa indiferencia, significa crueldad, significa sin bondad, sin virtud, falta de compasión, falta de religiosidad. Es decir, en este tiempo, hermano, yo no puedo ser indiferente. En este tiempo yo no puedo ser duro, desatento. Yo debo preocuparme, como tú bien lo dijiste, en profundizar cada día mi amistad con Cristo. Amén. Y la amistad con Cristo nos hará actos y preparados para encontrarnos con Él. Amén. Ahora, vamos a leer un texto que aquí va a girar en esta segunda parte el desarrollo del repaso de la lección, Daniel 8:14. ¿Y por qué vamos a saltar hasta allá? Dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La historia nos dice que este texto es el acta de nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque fue a través del estudio de este texto y la predicación de este texto como nacen los adventistas. Ahora la pregunta es, ¿cómo estudiaba Guillermo Miller la Biblia que él llegó a la conclusión de que este texto estaba anunciando la segunda venida de Cristo? ¿Qué nos dice la historia de cuál fue la manera, el método, como él estudiaba la Biblia? Porque obviamente comprendiendo esa experiencia me va a ayudar a mí, porque yo no puedo tener amistad con Cristo si yo no estudio la palabra de Dios, porque ahí está la revelación de Jesucristo, es el testimonio de Jesucristo. Las profecías, el centro es Jesucristo, los profetas dan testimonio de Jesús. ¿Cuál es la manera correcta de estudiar la Biblia? Bueno, el método que utilizó Guillermo Miller es muy bueno, aunque no es el único, ¿verdad? Y yo lo dividiría en dos partes. La primera es que cuando Guillermo Miller estudiaba la Biblia, él la estudiaba versículo por versículo y no pasaba al siguiente versículo hasta que comprendía todos los detalles de ese versículo. Es decir, él se quedaba allí estudiando el versículo, empezó por Génesis, y cuando iba a pasar al siguiente versículo era porque ya había examinado todos los detalles habido y por haber de ese versículo. Esa es la primera parte, ¿verdad? La segunda parte es muy interesante y es muy aconsejable. Eso deberíamos ponerlo en práctica nosotros. Era que cuando él se encontraba con un pasaje muy difícil, él no empezaba a agregarle una interpretación propia, ni tampoco buscaba de lugares externos para entender ese pasaje. Lo que él hacía cuando él encontraba dificultad con un pasaje es que lo entendía de lo que la Biblia misma decía. Él buscaba la respuesta no fuera de la palabra de Dios, sino en la misma palabra de Dios, demostrando que el mayor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Así que de esa manera es muy aconsejable que nosotros estudiemos la Biblia. No solo podemos estudiar la Biblia de Génesis al Apocalipsis de forma consecuente, podemos estudiar la Biblia por temas, pero en este método de resolver los asuntos de la Biblia con la misma Biblia es el mejor método que yo he podido conseguir. A mí me sorprendió. Yo dije, wow, este hombre de verdad pasó tiempo, dedicación al estudio de la palabra de Dios. Eso no es otra cosa que pasión por estudiar la Biblia, pastor. Y lo que tú estás diciendo es súper importante. Yo quiero hacer mención a 4 referencias bíblicas. No las voy a leer, pero quiero enfatizar un punto que ella presenta. Por ejemplo, Daniel 1:17, hablando de la condición de Daniel y sus 3 amigos. Dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia. O sea, fue Dios el que le concedió a estos hebreos la inteligencia y el conocimiento. Daniel 2:45, hablando cuando Daniel le revela la visión a Nabucodonosor. La segunda parte del 45, la segunda parte del 45 dice, el gran Dios ha mostrado al rey. Es decir, fue una revelación que Dios hizo, donde le mostró el desarrollo de la historia del mundo, pero Dios le dio la revelación al rey Nabucodonosor. En primera de Pedro 1:10, hablando de cómo los profetas indagaron en la gracia, dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y Apocalipsis 1:1-3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, necesitamos entender en el estudio de la Biblia la autonomía y la autoridad completa de Dios. ¿No te ha pasado a ti
cuando uno estudia la Biblia con la motivación correcta, ¿no? No para defender un punto, no para mostrar que yo sé mucho, Con honestidad. sí, no para con este sermón yo voy a tratar de resaltarme como una persona que conoce o que domina. No, cuando uno va con franqueza, con sinceridad, con humildad, como a mí me ha pasado, como uno de alguna manera, son cosas que no se puede explicar, pero uno tiene la seguridad de que Dios le está hablando. Tú estás estudiando la Biblia y de repente viene súbitamente una idea que está en armonía con lo que la Biblia dice y es sin duda Dios guiándonos. Y como tú decías, otra manera de comprobarlo es la armonía total de la Biblia. O sea, la Biblia tiene una coherencia absoluta, completa. Si la manera como yo me puedo dar cuenta que estoy bajo la autoridad, bajo el dominio de Dios en el estudio de la Biblia, es que cada verdad que mi cerebro va asimilando y yo voy entendiendo, está en armonía con todo lo que la misma Biblia va enseñando. Porque no es que en un punto, por ejemplo, San Juan, capítulo 3, 2, Jesús convirtió el agua en vino. Mira, el Señor promueve el uso del alcohol. Cuando allá en Proverbio dice la sidra es alborotadora, el vino el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí la Biblia está diciendo algo y allá está diciendo otra cosa. No. Entonces, esas son señales que nosotros nos podemos ir dando cuenta de que realmente estamos siendo guiados con Dios cuando comprendemos y nos dejamos que Él nos revele, que Él nos muestre, nos entregamos con humildad, aunque yo sea ignorante, aunque yo no haya ido a una universidad, aunque quizás hasta el pecado me ha trastornado, lastimosamente caí en las redes de las drogas, mi manera de analizar no es la misma, yo no logro retener, pero hay un poder grande en la palabra porque es Dios el que la revela, el que la muestra. Entonces, esa es una de las maneras como nosotros necesitamos dejarnos guiar por Dios para poder vivir la experiencia que vivió Guillermo Miller. Y nosotros debemos ser, pastor, cuidadosos al momento de estudiar la Biblia, sobre todo al momento de presentar lo que hemos estudiado en la Biblia. Debemos ser muy cuidadosos, no debemos ser improvisadores al momento de agarrar un texto aquí, y debemos tener una relación con Dios. Al momento de estudiar la Biblia, debemos pedir su dirección. Que el Espíritu Santo en ese momento que estamos estudiando la Biblia, Él esté a nuestro lado. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que esté falto de sabiduría, pídale a Dios que el Señor la da. ¿Por qué debemos ser tan celosos al estudiar la Biblia, pastor? Porque el diablo conoce la Biblia también. El diablo usa la Biblia también. El diablo usa las palabras de Dios. A Eva le dijo, con que Dios te dijo. Y a Jesús siempre le dijo, mira, la Biblia dice tal cosa, se va a proteger, que las piedras se convierten. Entonces hay que tener cuidado. Yo una vez escuché a un hermano pastor que estaba predicando un sermón, decía, el sermón de hoy se llama desierto. Y entonces empezó a decir que decía, desierto, desierto te digo. Y el hermano decía, vio, ahí Dios nos está diciendo que somos desiertos. No es ese desierto, no estaba tomando en cuenta un error ortográfico que había allí, ¿verdad? No está hablando de ese desierto, está hablando realmente, Dios nos está diciendo algo importante. Entonces, por eso debemos ser cuidadosos, no debemos improvisar al momento de hablar de la palabra de Dios, al momento de estudiar la Biblia. Se debe hacer con un cuidado y con un celo que solamente la relación con Dios nos puede ayudar en ese momento de la palabra de Dios. Ahora, a veces puede pasar, pastor, que a mí me ha pasado muchas veces, yo estoy estudiando un texto y me tranco allí, no entiendo el texto, no sé qué quiere decir el texto, o la primera impresión que me da el texto es, esto no puede ser así, ¿qué está pasando aquí? Me hago la pregunta, tiene que haber una solución, y por más que busco referencias en otras partes de la Biblia, no encuentro la solución de qué pasa con el texto. Y me ha pasado, pastor, que yo puedo pasar una semana, 2 semanas, a veces hasta meses, y vuelvo al texto y vuelvo a leerlo y nada. Y de repente un día estoy orando a Dios y me acuerdo de orar por el texto que estoy estudiando. Y cuando yo me despierto de la oración, cuando yo me levanto de la oración, el Señor ha derramado su espíritu para decirme dónde buscar,
la respuesta en la misma Biblia acerca de ese texto. Y es así como a veces se convierten en unos tremendos sermones que uno no tiene nada de crédito en eso, sino en la relación que uno tiene con Dios. Esa es la palabra clave. Porque si lo estudio como un libro teórico, como una información, como un estudio, no sirve. Porque si, ahí está la clave, pastor, ahí está la clave, porque dejar que la autoridad sea Dios y dejar que me guíe Dios en el aspecto práctico, llevado a la práctica, significa tener una relación con Dios. O sea, debe ser algo metódico, constante, con oración, con pasar tiempo. Si la Biblia se estudia a través de una relación, ahí estoy dejando yo, y esas experiencias que tú estás contando, a mí también me ha pasado, son las experiencias donde Dios está guiando porque hay una relación. No es un contacto con la palabra esporádico, arbitrario, con un propósito específico, sino simplemente estoy ahí en la palabra porque tengo una relación con Cristo. Esa es la clave. Y es una promesa que Dios nos ha hecho a todos, pastor. El Espíritu Santo. Así es. Eso no es solamente para el que estudió teología, para el que es Así pastor, es. para los ancianos de la iglesia. Esto es una promesa para cada persona que con un corazón sincero quiere estudiar la Biblia. El Espíritu Santo está a nuestra disposición. Él está allí para ayudarnos en la comprensión de la misma palabra. Así es. Así que, ¿qué más queremos nosotros al momento de estudiar la Biblia? Lo único que necesitamos es apasionarnos por el estudio de su palabra. Dejar que nuestro entendimiento se pueda abrir para todo lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Ahora, Guillermo Miller, estudiando Daniel 8:14, llega a la conclusión, o sea, es una profecía de tiempo, de hecho, la más larga de la Biblia. ¿Cómo, cómo él es cautivado por esta profecía? ¿Qué fue lo que lo motivó a él a descifrar este periodo de tiempo como algo que realmente va a ocurrir exactamente así como lo estaba diciendo? Bueno, lo que pasa, pastor, es que en ese método de estudiar la Biblia que tenía Guillermo Miller, él se había dado cuenta de algunos detalles importantes en el cumplimiento del tiempo en la Biblia. Por lo menos, él había revisado que los descendientes de Abraham estarían peregrinos en tierra ajena por 400 años en una profecía que se había cumplido exactamente. Y también había revisado que los 40 años que Dios le había dicho al pueblo de Israel que vagaría en el desierto, también se habían cumplido exactamente. Más a eso, los 70 años que se habían profetizado que estaría el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, eso también se había cumplido. Y podríamos mencionar otros casos más, ¿verdad? Pero esto hizo que cuando Guillermo Miller entonces revisa allí las 2300 tardes y mañanas, él se da cuenta que es una profecía de tiempo que hay que revisar. Y habían muchos pormenores en esta profecía, porque la profecía comienza con un hasta. Entonces, el meollo del asunto es que si hay un hasta, es porque también hay un desde. Hasta, por lo menos si yo le digo, oye, agárrame este metro y mídeme hasta allá. Lo primero que yo tengo que hacer es pensar, ok, voy a medir hasta allá, pero ¿desde dónde? Tiene que haber un desde. Entonces, todas estas cosas, todo este método de estudiar la Biblia fue lo que motivó a Guillermo Miller a ponerle el ojo, la pestaña y la ceja a Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Excelente. Ahora, ¿cómo nosotros, ok, muy bueno eso? Es decir, que el cumplimiento fiel de las profecías exactas como aparecían en la Biblia cautivó su atención. Es decir, si de manera tan repetitiva, constante, las profecías anunciadas en la Biblia se cumplieron en el tiempo predicho, esta no puede ser la excepción. Entonces, ahora, ¿dónde saca él, o sea, cómo él puede llegar a la conclusión? Porque la predicación fue a mediados del siglo XIX, 1844, Jesucristo viene a la tierra por segunda vez. Y ahí comenzó el segundo gran despertar religioso aquí en Norteamérica, y por todos lados del mundo se predicaba la segunda venida de Cristo. ¿Cómo él llegó a esa conclusión? Porque es que el contexto que tenía Guillermo Miller, pastor, en ese tiempo, era un contexto muy dulce para motivarlo a él a pensar que Jesucristo venía por segunda vez
a la tierra en su contexto histórico. Por lo menos nosotros podríamos mencionar lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero había dicho que en 300 años probablemente venía Jesús. Eso databa para el siglo XIX, de los 1800. La creencia de la época, ¿verdad? Todos en la época que estaban allí creían que la tierra representaba el santuario. Entonces, cuando dice aquí 2300 tarde y mañana y luego el santuario será purificado, tiende a pensar en el hecho de que hay algo que va a pasar con la tierra. Hay un hecho, un evento inminente que va a pasar con la tierra. Entonces, este contexto también motiva a Guillermo Miller a pensar que Jesucristo es que viene a la tierra en su época. Otro, las profecías que se habían cumplido, ¿verdad? En su contexto también, por lo menos la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa, habían pasado algunos años antes apenas. Eso estaba allí, fresquecito. Entonces, todas estas profecías, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, el terremoto de Lisboa, todo eso apenas aconteciendo allí, y ahora encuentra entonces Guillermo Miller esta profecía de los 2300 días, que lo vamos a entender más adelante, pastor, cómo es que él junta y pega allí el capítulo 8 y el capítulo 9 con la profecía de las 70 semanas. Yo me imagino que se emocionó mucho más porque la profecía de las 70 semanas apuntaba al primer regreso de Cristo. Imagínense, en una sola profecía, pensaría él, está apuntando al primero y al segundo, no puede haber falla. En ese contexto, no fue que este hombre agarró una idea totalmente descabellada que no tenía sentido en su época, era que todo estaba dado para pensar que ese evento, la segunda venida de Cristo, era que podía darse. Aunque algunos pueden llegar a pensar, oye, pero es tan fácil lo que dice Mateo, el día y la hora nadie lo sabe. Sí, pero es que el siguiente versículo dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que el final tiene sus señales. Jesucristo no nos dejó ciegos a eso. Jesucristo dijo, mira, cuando ustedes ven que ya viene la estación del verano, ya viene el invierno, es porque va a pasar esto. Bueno, así también estén pendientes. O sea que no podemos estar ciegos a las señales, que eso motivaba a Guillermo Miller. Yo estoy pendiente y creo que es esta época. Eso fue lo que lo motivó a él, pastor. Ahora, número uno, la palabra santuario en el tiempo histórico en que él vivía, la gente, uno de los significados era la tierra. Cuando él comienza a estudiar la palabra santuario, se da cuenta que esa palabra es aplicada a otros elementos en la Biblia. El lugar santísimo, Jesús, la iglesia. Entonces él se hizo la pregunta y comenzó a descartar, por ejemplo, Jesús no necesita ser purificado. Él comenzó a hacer un análisis por descarte. Las únicas dos cosas que pueden ser purificadas es o la iglesia o la tierra. Suma eso con la creencia popular de que el santuario es la tierra, él dice, nada, esta purificación de la tierra tiene que ser la segunda venida de Cristo, que es con fuego, con gloria, la tierra es purificada. Ahora, la nomenclatura nos hace entender que son días proféticos, porque dice 2300 tardes y mañana, es decir, es la expresión literal de referencia a un día. Y nosotros sabemos, por la misma Biblia, Números, Ezequiel, que en la profecía un día equivale a un año. Quiere decir entonces que son 2300 años. También lo entendemos por el contexto de Daniel, porque en el tiempo que Daniel recibe esta visión, ya estaba muy cerca de finalizar los 70 años de cautiverio. Después que Daniel recibe la visión, que él no la entiende, porque Daniel capítulo 8 es la visión de un carnero y un macho cabrío. Aparece en escena un cuerno pequeño y toda la aberración y el ataque que hace. Y de repente, súbitamente, en una conversación de dos santos, mire, ¿hasta cuándo va a durar la prevaricación, la abominación asoladora? Haciendo referencia, cuando dice hasta cuándo, no es una pregunta de cuánto dura. No es que dura 2300 tardes, la referencia es cuándo termina. Termina después de 2300 tardes y mañana, 2300 días proféticos. Daniel entiende con toda claridad que esa expresión no es una referencia a tiempos literales. ¿Por qué? Porque 2300 días
era solamente unos pocos años para que ya se acabara el cautiverio. Daniel dice, oh, gloria a Dios, ya vamos a regresar a casa. Pero dice que Daniel quedó desmayado, Daniel por varios días ni siquiera comió. ¿Por qué Daniel queda tan mal? Claro, porque Daniel, que entiende que en la profecía un día representa un año, él está diciendo, ven acá, Señor, si eran 70 años que profetizó Isaías y Jeremías, ¿cómo es que ahora faltan 2300 años más para que se acabe el cautiverio? Ahora la siguiente pregunta, pastora, para ya ir haciendo el cierre, el desenlace es, ¿cómo saber cuándo comienza ese periodo de tiempo? ¿Qué fue lo que llevó a Miller a identificar el comienzo de esta profecía? Porque como tú lo dijiste muy bien, ¿hasta cuándo? Pero si no sé cuándo comienza, no puedo saber cuándo termina. La respuesta la encuentra él en Daniel capítulo 9. Y son muchas las conexiones. Porque Daniel 8:14 es una profecía de tiempo. Y cuando tú te vas a Daniel capítulo 9, en Daniel capítulo 9 comienza con una oración. Daniel está clamando porque él está pensando que son 2300 años más de cautiverio. Está clamando, Señor, perdónanos, te hemos ofendido. Es una oración. Y de repente cuando él está orando, aparece el ángel Gabriel. Y en respuesta, por ejemplo, el versículo 24, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas. Esa palabra en hebreo es cortadas o sacadas. O descontadas. O descontadas. Es decir, una referencia a tiempo. Ahí ya hay una conexión. ¿Por qué? Porque en Daniel 8 se le presenta a Daniel una profecía de tiempo que en Daniel 8 no se le explica, que en Daniel 8 Daniel no entiende, es la única profecía de tiempo, y en Daniel 9 que no hay ninguna otra profecía, no hay ninguna otra visión, solamente él está orando, aparece el ángel y le dice, 70 semanas están descontadas. Obviamente que Daniel entiende que son de las 2300 tardes y mañanas. Las palabras también hacen conexión, porque hay dos palabras para visión, la palabra jasón y la palabra maré. Cuando tú analizas Daniel capítulo 8 y habla de la visión del carnero y el macho cabrío, la palabra es jasón. Pero cuando habla de la visión, terminando el capítulo 8, que Daniel dice, no entendí la visión, él no dice, no entendí la jasón, él dice, no entendí la maré. Y en Daniel capítulo 9, por ejemplo, 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la maré, la visión, la misma que él no entendió. O sea, las conexiones son muchas. Entonces, en estas 70 semanas que son cortadas, él descubre el punto de arranque. Y el punto de arranque, pastor, es eso. ¿Cuándo empieza ese periodo de tiempo? ¿Cuándo comienza eso a ser descontado? Entonces, la respuesta comienza ahí cuando le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, ahí hay que meter el ojo para ver cuándo comienza. Eso fue lo que miró Guillermo Miller. Si yo puedo saber cuándo comienza esta profecía, entonces yo puedo determinar el tiempo de cuándo es el cumplimiento de esta profecía. Entonces, cuando él se pone a investigar, se da cuenta que en la Biblia hay referencias, ¿verdad? Hay 3 referencias. Algunos dicen que hay 4 referencias con respecto al inicio de esta profecía, porque era el decreto de la reconstrucción de Jerusalén, de los muros de la ciudad de Jerusalén. La primera referencia que aparece en el libro de Esdras hace referencia al templo, ¿verdad? La segunda, el capítulo 1, después con Darío. Después está el capítulo 6, no está bien especificada allí, pero la del capítulo 7 es muy enfática, es muy explícita, abarca todos estos detalles que está dando la profecía. ¿Por qué? Porque nos da, inclusive nos da el tiempo en el que eso fue dado, ¿verdad? En los años que tenía de reinado, ¿verdad? Allí Artajerjes en ese momento, y también da los detalles, que no solo es el templo, sino que son los muros, que es la ciudad, tal cual como lo estaba en la profecía. Así que de estos decretos, este es el decreto importante. ¿Cómo sabemos nosotros en qué año ese decreto fue dado? ¿De dónde sacamos nosotros una fecha para eso? Bueno,
yo revisaba este asunto, ¿verdad? Y fue muy sencillo en este momento para revisarlo. Me investigué en internet y había muchas referencias, hasta en Wikipedia. Había referencias con respecto al porqué y la historia. Dice que un cortesano llamado Artabano, ¿verdad? Había matado a su papá y estaba allí, al papá de Artajerjes, y entonces este hombre después viene y Artajerjes se da cuenta de que este hombre es el que ha matado a su papá y los estaban engañando, también lo quería matar a él y lo termina acabando con la vida de Artabano, y entonces da la fecha. Por eso fue que en este año fue que comenzó a reinar allí Artajerjes, y tomamos nosotros el tiempo, los años, ¿verdad? Se los descontamos a los que dice en el libro de Esdras, y todo eso nos da a nosotros hasta el 457. Estuve mirando también que antes, yo me imagino que estas eran las guías que tomaba Guillermo Miller o William Miller, era que ellos miraban, tomaban nota de cuando sucedió un eclipse. Los reyes y los escribas y toda esta gente, los secretarios de los reyes, tomaban nota cuando sucedió un eclipse y lo apuntaban a los eventos que estaban aconteciendo con el rey, cuántos años tenía el rey en ese momento, en el reinado y todo esto. Entonces, a partir de todos estos eventos registrados, nosotros podemos comprobar que tenemos una base histórica, ¿verdad?, que respalda, y también una base bíblica que respalda el comienzo de esta profecía, y no es otra que el año 457. No es una conclusión aislada. Exacto. De hecho, ni siquiera es adventista. Es multidenominacional, porque o sea, había muchos autores y estudiosos de la Biblia en el tiempo de Miller que llegaron a la misma conclusión. Por eso, por la Biblia, y recordemos que la manera correcta de interpretar las profecías es que hay que verla en el desarrollo de la historia. Entonces, y es muy claro, mira, Esdras dice, en el 7º año, en el 5º mes de Artajerjes, y fue el decreto que le dio la autonomía, porque no solamente fue un tercer decreto para que regresara a otro grupo, sino que se le dio la autonomía religiosa, se le dio la autonomía como nación. Entonces, sin duda alguna, así como tú bien lo desarrollaste, es la fecha de inicio de la profecía. Entonces dice, mire este punto que me llama la atención, Edison, cuando Pedro le preguntó a Jesús sobre cuántas veces debe perdonar a su hermano, y que él había escuchado por ahí de los fariseos y los maestros que decían, bueno, puede ser hasta 3 veces, porque ya sería bastante, una cuarta ya sería un abuso, y Jesús dice hasta 70 veces 7. 70 veces 7 son 490. 490. Las 70 semanas. O sea, es decir, no estoy diciendo, o que me entiendan, no estoy diciendo que este texto es para poder interpretar la profecía, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el mismo principio que presenta Jesús sobre el perdón fue el que aplicó para su nación. Porque al decir 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es el tiempo de gracia que le queda a la nación judía como pueblo especial, no para salvación, sino como pueblo especial para cumplir la misión de predicar y presentar el evangelio. Pero la gracia de Dios tiene un límite. Claro. Y por eso es que podemos ver que en la historia es que es tremendo. ¿Por qué? Verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, estamos hablando de 69 semanas. 69 semanas por 7 da 483 años. Entonces yo agarro, comienza en el 457 antes de Cristo. Recuerden que la numeración va decreciendo. Le resto 483 años y llego exactamente al año 27. ¿Y qué ocurre en el año 27? El bautismo de Jesús. Por eso dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías, es decir, hasta que el momento que sea ungido el Salvador, que fue ungido en el bautismo, porque está con toda claridad el momento que Jesús fue bautizado y que se abrió el cielo y descendió en forma de paloma el Espíritu Santo. Ahí aparece el Mesías en el año 27. Jesús tiene aproximadamente 30 años y es el año 27. Bueno, pero ¿cómo es el año 27 y Jesús tiene 30 años? Recordemos que cuando se establece el calendario, no se dató bien el comienzo, digamos, del año 0, y entonces hay una diferencia de 3 a 4 años, por eso Jesús tiene 30 años, pero realmente es el año 27. O sea, no es culpa de las profecías, es culpa del calendario que en ese tiempo, calendario gregoriano, se estableció. Ahora, con toda esa actitud, entonces ahora él saca el tiempo, 457,
le resta las 490 semanas que llegan hasta el año 34, 490 días. exactamente, que es cuando aparece el primer mártir cristiano, la nación, el Sanedrín, el concilio máximo de los judíos, apedrea a Esteban y le causa muerte, un hecho histórico que confirma la escritura, acaba el tiempo para el pueblo de Israel, para la nación judía, como un pueblo con una misión especial para Dios. Entonces, él dice, le resto los 490 años, me quedan todavía para llegar a las 2300 tardes y mañana, me quedan 1810 años. Le suma esos 1810 años y es cuando llega a ¿cuál fecha? 1844. 1844. Entonces, y había muchas posiciones. Pensaban que era el fin del islamismo, que en 1844 los judíos regresarían a Palestina, que en 1844 empezaba el juicio final. Bueno, Martín Lutero, Guillermo Miller se equivocó en el evento, pensando que Jesús regresaría, pero lo resaltante aquí es que esto permitió un gran despertar religioso. Interesante que este despertar religioso se produjo cuando se levantó la predicación de la segunda venida de Cristo. Amén. Pastor, y algo importante que nosotros no debemos olvidar es que este fue un movimiento guiado por Dios. Amén. Este movimiento, este hombre no fue que se puso a estudiar y que porque estaba equivocado en lo que pasó, no lo guió Dios. No fue así. Tremendo. Este evento fue guiado por Dios. Pero pastor, podría preguntarse usted, ¿no? ¿Por qué Dios no le dio los datos reales? ¿Por qué Dios? Bueno, lo que pasa es que cuando ha habido mucha oscuridad, cuando una persona está en mucha oscuridad y de repente sale a la luz en un arrebato, a la luz del mediodía, no es agradable. Va a sentir que la luz de repente lo estorba, lo fastidia, lo molesta y siente rechazo a la luz. Por eso es que la luz el Señor la va revelando en modo gradual. Y Dios levantó a este hombre. Dicho, de todos modos, ya estaba profetizado cómo sería en Apocalipsis 19. Cuando le dice, cuando tú comas este librito, mira, te va a agradar, te va a gustar en el, pero cuando llegue al vientre te va, o sea, ya el Señor lo había advertido. Por eso es que este movimiento, ¿verdad?, es guiado por Dios. No, que este hombre se equivocó, que era la muestra de que Dios no. Dios lo estaba guiando porque, pastor, los detalles de interpretación profética a los cuales llegó Guillermo Miller, nosotros los utilizamos hasta nuestros días. Tremendo. De Dios no haberlo guiado por allí, de Dios no haberle mostrado todas estas cosas a través del Espíritu Santo, nosotros no interpretaríamos tal vez la profecía de esta manera. No haríamos la conexión de Daniel 8 con Daniel 9. Pensaríamos en otras cosas aisladas. Pero es que tenía mucho en razón aquí. Estaba apuntando la fecha al Mesías. No era otra. Si lo tomaba literal, no iba a dar con la fecha del Mesías. Así que la verdad estaba allí, pero de forma gradual. De forma gradual. Por eso nosotros debemos tomar en cuenta que el Señor levanta un pueblo de esta manera. Amén. El Señor está guiando al pueblo de esta manera. Al final de cuentas, el espíritu de profecía dice que los corazones de los verdaderos creyentes allí fueron probados. Yo no me imagino, pastor, cómo habría sido probada mi fe después de yo haber estado convencido de este evento y notar que no sucedió, pero aún así yo sigo aferrado a Cristo. Tremendo. Esa es la verdadera fe. Entonces, a veces nosotros debemos tomar en cuenta este tipo de cosas para contagiarnos de qué es la motivación que nos mantiene a nosotros firmes en Cristo Jesús. Pase lo que pase a nuestro alrededor, suceda lo que suceda a nuestro alrededor, ya sea que no suceda lo que queramos que suceda. Estamos esperando algo y no sucedió. Estamos que suceda esto porque yo quiero este resultado, estoy trabajando espiritualmente por eso, pero no sucedió. ¿Qué pasa si no sucede? Yo sigo con mi fe intacta en las manos de Cristo Jesús, porque Él es el que me sostiene. Amén, amén. No, y los discípulos también vivieron el mismo chasco, porque pensaban en el primer advenimiento de Cristo de una manera diferente a como vino, y ellos fueron guiados por Dios. Dios estaba con ellos, Dios los ministró. Yo quisiera cerrar con, te voy a contar una historia. Yo tengo 5 años en este país ya de manera permanente. Hace unos 9 años atrás,
O sea, restando los 5 que tengo viviendo aquí y 4 años atrás, yo venía con cierta regularidad, predicaba algunas campañas y regresaba a Venezuela. En una de esas campañas yo fui a North Carolina y entonces la campaña se cayó, hubo un problema, no me acuerdo cuáles fueron los detalles. Y un hermano de la iglesia que tenía una empresa de remodelación me dijo, pastor, quédese conmigo, ahí me ayuda un poquito en el trabajo, yo le voy a dar una ofrenda. Y bueno, tú sabes, uno viene para acá en su tiempo de vacaciones y yo, ¿estás bien, hermano? Me fui a trabajar con él en Sur Carolina. Estábamos trabajando, me acuerdo un día, viernes, último día de esa semana, hacía mucho frío, pastor. Y entonces llegó un container full de puertas. Eran esas puertas así grandes, anchas, pesadas, que colocan en los apartamentos, en el medio que divide los pasillos, eran esas puertas. Todas esas puertas, tuvimos que descargarlas como entre 3 o 4 personas. Los muchachos tenían una pericia impresionante. Ellos agarraban, bajaban las puertas, se las montaban y ellos me veían a mí, pero ejerciendo un esfuerzo demasiado grande, tratando de por dónde la agarro, cómo la acomodo. Pastor, eso es muy fácil. Mire, usted la agarra así, se la baja en la pierna, se la coloca aquí. Bueno, para ellos era muy fácil, para mí era muy difícil. Yo me acuerdo que yo terminé ese día con un tremendo morado en la pierna y un tremendo morado en el hombro. Ahora, para mí ese trabajo fue una tortura. Te voy a decir por qué fue una tortura. Porque cada vez que yo regresaba y yo veía la cantidad de puertas que quedaban en el container, yo decía, falta mucho. Ahora, ¿cómo te sientes tú, Edison, cuando tú estás en el trabajo un viernes y ya está llegando la hora de terminar? Vamos a suponer que tú traes hasta las 5 y faltan 5 minutos para las 5. Y entonces hay una motivación muy grande. Y la motivación es falta poco. Es decir, con respecto a la segunda venida de Cristo, yo creo que la gran motivación que nosotros necesitamos es decir todos los días, falta poco. Bajo ese pensamiento, bajo esa percepción, bajo esa convicción, todo será completamente distinto, porque el falta mucho te crea, así como yo viví esa experiencia, yo estaba amargado, yo estaba obstinado, yo veía que faltaba demasiado, pero si nos fortalecemos hoy en día, y es que es verdad, no es solamente un mensaje como un aliciente psicológico, es que es verdad, falta muy poco. Porque esta profecía nos está diciendo que desde 1798 estamos en el fin y desde que empezó el juicio investigador ya de ahí en adelante Jesús puede venir en cualquier momento. Yo creo, Edison, que nosotros debemos motivarnos todos los días con el pensamiento de que falta poco. La Biblia lo dijo, pastor. Apocalipsis 12:12 dice que el cielo se alegra porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Si el diablo que conoce la Biblia sabe que los eventos se han cumplido y él mismo reconoce que le queda poco tiempo, nosotros debemos unirnos con el cielo y alegrarnos, motivarnos. No es el momento para estar perdiendo el tiempo en la iglesia con desánimo, con peleas, con pleitos, con enojo. Y no, que esto no pasó, que no hicieron esto. Ya no es momento para eso. Eso ya queda atrás. Ya es el momento para madurar en la fe. El momento para nosotros comprometernos con la fe. Nuestra vida debe estar comprometida con la iglesia, con los eventos de la iglesia, de tal manera que yo estoy tan comprometido con Dios que mi vida refleja que yo estoy activo porque estoy esperando a Cristo. Y en aquel día diremos, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es nuestro Señor, le hemos esperado y Él nos salvará. Gloria a Dios. Tremenda lección, pastor. Gracias, he sido muy edificado y esperamos que nuestros hermanos también. Regálanos una oración, por favor. Claro que sí. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre en este Amén, momento. Gloria a Dios. Porque tu sabiduría, Señor, es muy hermosa. Amén. Es muy deliciosa, Padre. Cuando probamos de tu sabiduría al estudiar tu palabra, oh Dios, sentimos una pasión tan grande que nosotros tal vez expresamos, como dijera quizás Martín Lutero, qué grandioso libro, lo quiero para mí. Así que Dios, en este momento nosotros nos ponemos en tus manos, estamos, Señor, resueltos a hacer tu voluntad. Aquí estamos, Señor, tómanos como enteramente tuyos. Te pedimos por estos oyentes, por estos amigos que nos han visto en este repaso de la lección, que tú les puedas brindar la oportunidad de hacer un compromiso contigo, de estudiar la palabra, Señor, de tal manera que se puedan comprometer con usted. Amén. De sentirse motivados por la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Oh Dios, nos ponemos definitivamente en tus manos
porque deseamos que tu venida sea muy pronta, Amén. más de lo que nosotros pensamos. Ven, Señor, pronto, ven a rescatarnos, ven a buscarnos, porque queremos irnos a casa contigo. En el nombre de Jesucristo, Amén. amén.